21:49, 20:49 las Islas Canarias, y hoy nos hemos venido aquí, hombre, además de un catalán, don Jorge Buxade, muy buenas noches. Muy buenas sí, señor, noches. Jorge, usted sí que es representado por esa bandera, creo. Pues sí, y aunque sea una blasfemia contra esta religión civil que se pretende imponerse, voy a ejercer de blasfemo. Efectivamente, los partidos separatistas, como Junts por Catalunya, deberían ser ilegalizados. Por supuesto, por los motivos que tú has señalado, porque las Cortes Generales, el Senado, representan al pueblo español. También, en cierta manera, los parlamentos regionales, mientras subsistan las comunidades autónomas, representan a los españoles que están en esas comunidades autónomas, y por tanto no se puede permitir que alguien que quiera atentar contra la unidad nacional, que es el primer fin que hay que proteger en cualquier comunidad nacional, que es la defensa de la unidad, esté haciendo esto. Y si no, ¿qué se le pregunta a los españoles? Claro. ¿Por qué no le preguntamos a los españoles si les parece bien que haya diputados en el Congreso que dejen, que insulten los símbolos de la unidad nacional y que además estén votando de forma sistemática contra la solidaridad, la unidad y la prosperidad de los españoles? Y de esto estamos hablando. Es una de las grandes anomalías del país. Pero usted se preguntará, ¿y por qué ha venido Jorge Buxade? ¿Para hablar de lo de la bandera? No, pero ya de paso. No, vamos a ver. Usted habrá oído hablar, como todos nosotros, de los famosos hombres de negro, que no son los de la película americana esta de los... sino que son los enviados de la Unión Europea, que cuando uno lee la prensa, mayoritariamente la de derechas, ¿verdad?, son los que nos van a redimir de nuestros males. Siempre llegan los hombres de negro para meter en cintura al díscolo gobierno español en todos los casos. Bueno, ahora tenemos un problema que usted habrá entendido tan poco como yo imagino, porque es profundamente opaco, que es la cuestión de los fondos llamados siguiente generación o próxima generación, que eran fondos de la Unión Europea a propósito del coronavirus. Aquellos que nos tenían que redimir, salía Sánchez, 140 millones de euros, o 140.000, yo qué sé. Bueno. Y usted, como yo, seamos sinceros, habrá asistido al asunto con completa perplejidad, porque todo lo que ocurre en las instituciones europeas normalmente nos resulta muy difícilmente permeable. Total, que hoy en la redacción nos hemos puesto y vamos a ver los hombres de negro y empezamos a ver quiénes son. Para empezar, es una mujer la que llega, bueno, una señora bávara, Hohlmeier creo que se llama de apellido. Y empezamos a mirar la lista de hombres de negro y sabemos si está Buxade, pero bueno, y más españoles, porque estaba Benjumea del PP, Isabel, en fin, claro. y mucha más gente. Sí. Y entonces, no, pues que venga el hombre de negro, que ahora viene de azul, y que nos cuente exactamente en qué consiste esto, porque lo último que hemos sabido es que aquí había gran bronca política con la sospecha de que el gobierno estaba malbaratando el dinero que le llegaba de Europa y que aquí alguien venía a leerle la cartilla a Calviño, Montero y compañía. Para aclarar, yo de hombre de negro nada, y precisamente no tengo mucho cariño a los hombres de negro, como no los tienen en Grecia o no los tienen en ninguna de las naciones donde la Comisión Europea ha influido y atacado precisamente la soberanía de esas naciones. Otra cosa es que en este caso se trata de dinero que pagamos todos los europeos, pero que en origen viene de las instituciones europeas. Y por tanto, pues el Parlamento Europeo pues está ahí. Yo voy a explicarlo un poquito. Efectivamente, ustedes recordarán, yo creo que nos tenemos que ir prácticamente a los tiempos de la pandemia, cuando salió Sánchez diciendo miles de millones de euros van a llegar a España porque Europa efectivamente nos va a salvar de la situación. Y lo cierto es que pues ha habido todo un desembolso. Hasta ahora pues son 31.000 millones de euros que han salido de las arcas de la Unión Europea, pero en realidad de nuestros bolsillos, hipotecando a todos los españoles hasta el año 2058, y que se han entregado al Gobierno de España. Y entonces, ante las dudas, ante la falta de conocimiento por parte de todo el mundo de qué está sucediendo con ese dinero, pues el Parlamento Europeo, la Comisión de Control Presupuestario, pues bueno, ha mandado aquí una misión, pues como cuando fuimos al Mar Menor para ver el problema del Mar Menor, o estuvimos en Baleares con las menores tuteladas, abusadas y violentadas durante los gobiernos de la izquierda. Y en eso estamos, llevamos como 14 horas de reuniones entre ayer y hoy, con periodistas, con consejeros de Economía y de Hacienda de comunidades autónomas, ministros del gabinete de Sánchez, intentando saber qué ha sucedido con todo eso, porque el gobierno dice que tiene 31.000 millones ejecutados. Sin embargo, cuando le preguntas, ¿pero cuánto ha llegado a la economía real?, ese dato ni siquiera nos lo dan. ¿Cuánto ha llegado realmente
a los bolsillos de los españoles, de las empresas españolas, etcétera. Ellos hablan de ejecutado utilizando pues terminología presupuestaria. Esto lo hemos ido soltando, está en proyectos. Ejecutado, conviene recordar que en terminología presupuestaria, ejecutado quiere decir que tú lo has recibido y lo has transferido. Efectivamente. Y lo que haya pasado después pues depende de quién lo haya recibido. Ahí estamos, efectivamente, que si un caso las comunidades autónomas vuelve a ponerse, es decir, todos los problemas de España vuelven a ponerse de manifiesto, porque volvemos a ver el enfrentamiento entre comunidades autónomas y la administración del Estado, comunidades del PP, comunidades del PSOE, y al final quien paga todo esto es el ciudadano común de a pie. Vamos a hablar de las comunidades autónomas enseguida porque son clave en esta cuestión. Antes, para poner en su adecuado contexto la atmósfera de patio de Monipodio y puerto de Rebatacapas que ha rodeado todo el episodio, hay un testimonio impagable de la ministra de Hacienda. La vemos. Las reformas legales que se han puesto en marcha en España de ninguna manera despenalizan ningún supuesto ni de distracción ni de desvío de dinero público, bien sea para un fin distinto del que tenían previsto, bien sea para terceros, para particulares o para un partido político. Siempre hemos explicado que las reformas que este país ha puesto en marcha lo que permiten es proporcionar mejor, acomodar mejor el volumen de las penas que se piden a la gravedad de los hechos que se cometen. Todo esto es que, joder, somos tontos. Claro, todo esto viene a cuento de una cosa de las que ha trascendido, que es que Mónica Hohlmeier, le pregunta a Nadia Calviño qué pasa con el delito de malversación. ¿Es verdad que en España malversar dinero público ya no está penado? Efectivamente, esto es lo que él preguntó ayer por la noche, hoy se lo hemos preguntado a Escrivá y no se lo hemos podido preguntar a la ministra Montero porque la ministra Montero pues ha cogido, ha hablado durante media hora, solo ha contestado 2 preguntas de la señora Hohlmeier y se ha ido sin responder a las preguntas, entre otras cosas, las que tenía yo preparadas para ella, ni ninguno del resto de los eurodiputados. Y la señora Reyes Maroto, ministra de Industria, ni siquiera ha venido. La han quitado del medio. Efectivamente. Ya. Cuando estamos hablando de supuestamente un plan que va dirigido a la reindustrialización de España, etcétera, etcétera. Porque no hay de todo esto. Puede que lo haya, quizá, no lo sé, dentro de un año, año y medio, pero ahora mismo no tenemos nada y esa es la verdad. Vamos a ir por partes. Primero, ese dinero... es el dinero que Europa nos daba, ¿verdad? Ya usted en qué condiciones, después del coronavirus, y se le daba a varios países europeos, pero es verdad que España fue el primer Estado que recibió una de estas derramas. A todos nos pareció muy bien porque nos pareció en principio que iba a ser una ayuda para reactivar la economía nacional que había quedado caput por la pandemia y luego nos enteramos de que había una condicionalidad importante sobre la finalidad. Claro. Es decir, que tenía que aplicarse exclusivamente a temas de digitalización, a renovables, digamos, la gran revolución industrial. Transición ecológica. Transición ecológica, etcétera. Con lo cual, al señor que tiene una panadería que ha tenido que cerrar durante la pandemia y que no puede volver a abrirla, pues me contará usted para qué le servía la digitalización. Pero bueno, eso venía ya condicionado. En segundo lugar, viene menos dinero del que nos han dicho. Y en tercer lugar, además, está la cuestión de las comunidades autónomas. Entonces, por partes, son planteados así, ayudas, digamos, contra proyecto. Es decir, alguien tiene que plantear al gobierno, mira qué proyecto tengo, quiero engancharme a, yo qué sé, 700.000 euros de este plan. Efectivamente, la idea era esta, es la palabrita esta de la cogobernanza que estamos escuchando permanentemente en las reuniones. Supuestamente el gobierno asumía proyectos de empresas, de la sociedad civil, de colectivos, de grupos, de asociaciones, también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, todo esto lo metía en un PAC, que es el Plan de Recuperación Nacional, que la Comisión Europea te acepta. ¿Qué ha sucedido en realidad? Pues ha sido Sánchez el que ha dirigido ese plan de recuperación para cumplimiento de sus objetivos ideológicos, los de la Comisión Europea, todo eso que hemos dicho, efectivamente, la digitalización, la transición, etcétera, y luego sus objetivos políticos personales. ¿Qué ha sucedido? Que lo primero que se ejecuta son los proyectos de la Administración General del Estado y todo lo demás va después, porque lo que a él le interesa es que algo de lo que pueda ejecutar de verdad se produzca antes de diciembre de 2023, que es la fecha que él está esperando. Por ejemplo, el famoso kit digital, que supone pues, que te dan 2.000 euros a una pequeña empresa para mejorar tu sistema de correo electrónico o tu web, ¿no? El problema es que estamos hablando de, en el caso de que llegue ese dinero y realmente se ejecute, realmente
absolutamente claro que no va a producir ninguna transformación en la economía española, ni va a producir un sustancial crecimiento de empleo o de las cuestiones que realmente nos importan. Ejemplo evidente, y lo van a entender todo el mundo. A mi pregunta, destino a infraestructuras hidráulicas, que es algo esencial, porque sabemos que el agua es vida, es fijación de población, es riqueza y es prosperidad. Respuesta, de esto no, porque uno de los requisitos es que las acciones o proyectos que se ejecuten no produzcan un daño significativo en el medio ambiente. Entonces, claro, desde el punto de vista del fanático climático, el poner una tubería que lleve agua, yo qué sé, a las zonas cercanas a Doñana para aligerar el Parque Nacional de Doñana y dar servicio a los agricultores de esa zona, o en su caso nuevas canalizaciones que lleven agua al Levante, eso constituye un daño significativo al medio ambiente, un riesgo significativo al medio ambiente. Entonces, toda la ideología lo domina. Y efectivamente, ¿cuál es la consecuencia? Pues que los autónomos, los pequeños empresarios, los sectores realmente productivos en España se van a quedar fuera, y esto va a quedar en dinero para las administraciones públicas, para ellas, más o menos el 55%, y luego el resto, el sector privado, pero en los grandes proyectos de las grandes empresas. Dicho esto, por ahora ninguno de los PERTEs que hemos puesto en marcha, estos grandes proyectos que vende Sánchez, ha tirado hacia adelante hasta ahora. El que sabemos es el PERTE 1 de los llamados vehículos eléctricos, que sí que tenemos el dato que hemos sacado, el 70% de la licitación quedó desierta, es decir, nadie fue efectivamente a pedir ese dinero, porque por mucho que te ayuden, si un coche eléctrico sigue valiendo 50.000 o 60.000 euros, pues la ayuda que te pueda dar. Efectivamente, te la gente lo que quiere es trabajar, la gente quiere un empleo digno, quiere un empleo estable, ¿no? La segunda parte del tramo, la cuestión autonómica, que es la que a todos nos confunde un poco, es decir, que en principio las comunidades autónomas forman parte del plan, y más en un estado como el español, tan descentralizado, ¿verdad?, ofreciendo sus propios proyectos, pero a la Administración central. Efectivamente, y es la Administración central la que de esos proyectos ha decidido coger los que ha querido la Administración. Y esta convocatoria no se ha hecho según unos criterios objetivos que, digamos, pudieran ser universales, es decir, que todo el mundo pudiera competir sabiendo más o menos a qué atenerse para obtenerlo, sino que ellos proponen y luego el Gobierno a su arbitrio... El Gobierno a su arbitrio decide. Que esto estaría muy bien si tuviéramos un Estado unitario donde no hubiera comunidades autónomas, pero si tienes comunidades autónomas y por una parte estás cediendo a Cataluña, cambias el del Código Penal para resolver el delito de malversación, para resolver el delito de sedición, estás en permanente extensión con los separatistas, pero luego a determinadas comunidades autónomas las perjudicas por un interés puramente político, porque no es perjudicar a la comunidad autónoma, es perjudicar a los regantes del Levante, es perjudicar al sector agrario en Andalucía o en Castilla y León. Esto es de lo que estamos hablando, de los españoles que tienen todo el derecho a recibir, en su caso, unos fondos que en cualquier caso van a pagar ellos, que es que no hay que olvidarlo. Es que para pagar esto se suben los impuestos. Esta señora que acabáis de poner, la ministra de Hacienda, hoy ha dicho con claridad que no se van a bajar los impuestos. Lo tiene absolutamente claro y es una política del Gobierno. Nos lo ha dicho hoy a nosotros. Cosas que luego cuando va al Congreso de los Diputados y tiene los debates con Iván Espinosa dice, no, que ellos están bajando los impuestos. No vamos a bajar los impuestos, no van a bajar las cotizaciones sociales, van a seguir ahogando a los empresarios, a los creadores de empleo, a los propios trabajadores, sobre todo los trabajadores autónomos, pero van a seguir jugando con ese dinero de los fondos europeos que manejan con un tema de propaganda brutal. Otra pregunta, ¿cuánto se han gastado en publicidad institucional de esto? Tampoco tenemos la respuesta de cuándo han destinado a la publicidad institucional de este fondos europeos, que con toda seguridad quienes los están oyendo, pues ya sería bueno poderlos tener a todos los oyentes ahora adelante y hacer esto de que levante la mano el que haya recibido €1 de fondos Efectivamente, europeos, ¿no? claro. Esta es la realidad. Y de hecho, es una pregunta que se hace normalmente por muchos medios, cuando hablas con gente. De esto que se sabe, porque el Gobierno suelta un discurso monocorde, pero a la economía real no ha llegado nada, y esto tiene que ver, me imagino, no tanto con el procedimiento de reparto como por el propio concepto de a qué vienen los fondos, porque el plan de resiliencia básicamente es un plan destinado a construir un nuevo tipo de economía y no para respaldar a la economía ya existente, de tal forma. Claro. Es que es el juego de las palabras, ¿no? Al plan al principio le llamaban plan de recuperación, en inglés recovery plan.
Vale. Luego ya dijeron plan de recuperación y transformación. Y ahora es plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y la recuperación está olvidada, porque todos con quienes hemos comparecido, ministros, etcétera, nos han dicho, bueno, en realidad de la recuperación ya eso otros instrumentos financieros, porque nosotros lo que queremos es transformar la economía. Y transformar la economía es, por supuesto, no intensificar la industria, cuestiones tan relevantes como la investigación y desarrollo en cuestiones militares, por ejemplo, en mejora de armamento, etcétera, ¿no? Pues de esto no, porque se prohíbe supuestamente por el propio reglamento, que el reglamento tampoco dice nada, ¿no? El tratado lo único que dice es que con fondos de la Unión Europea no se puede comprar armamento militar, pero la investigación y desarrollo, precisamente, tú eres un historiador, lo que ha hecho en materia de medicina o en materia de Internet. De Internet, por ejemplo, que nace. Y es interesante porque el término resiliencia, que es una cosa que ya se ha generalizado sin que nadie sepa exactamente qué es lo que quiere decir, es un término que nace hace 20, 25 años en el ámbito de la psicología para poder definir un concepto muy concreto que es el de la capacidad de adaptación psicológica a los cambios. Eso es lo que significa resiliencia. Es decir, resiliencia es un concepto que en sí mismo da por sentado que te están sometiendo a un cambio profundo que evidentemente tú no esperabas. Con lo cual este plan está concebido expresamente para obligar a todas las sociedades a adoptar un nuevo sistema económico que ellos no han decidido y que van desde el coche eléctrico hasta la renovable, pasando por la harina de grillo. Este tipo de nueva economía en la que eso que Buxadé llama élites globalistas y los globalistas dicen que no existen, nos vienen metiendo desde hace años. Es que lo del juego de las palabras, hay otro fondo europeo que es el Fondo de Transición Justa. Entonces, el llamado Fondo de Transición Justa simplemente es dinero que se paga a trabajadores de empresas que han cerrado como consecuencia de la deslocalización internacional de las empresas. Es decir, hay una empresa que se traslada a Marruecos o a Turquía o a China o a India, entonces cierra, se van 400 trabajadores a la calle y entonces decimos que tenemos un fondo de transición justa, para formarles y que se recualifiquen. ¿Esto no tiene la Unión Europea? Sí, claro. Habría que explicarles que eso lo hemos tenido, por ejemplo, en Asturias y en León durante decenios con la minería y la siderurgia, y el resultado han sido regiones completamente desoladas. El jueves hacemos el Gato en Oviedo, como usted sabe, la desindustrialización de la región. El problema no es que se vaya el carbón y la siderometalurgia, pero es que no viene nada después. Claro. Este es el tema, claro. Sí. Y además creas sociedades, pequeñas sociedades en el ámbito municipal local que viven del subsidio. Y eso produce un efecto desmoralizador en las familias y en las personas, los españoles. Entonces lo que nosotros queremos es que los españoles tengan ilusión por el futuro, esperanza, que estén incentivados para la creación de empleo, la prosperidad. Esto es lo que queremos. Y de esto no hay en los fondos europeos. O sea, que habéis hablado con Calviño, habéis escuchado a María Jesús Montero, sí. Y con Escrivá, ¿qué tal ha ido la cosa? Porque Escrivá en esto se mueve con mucho... Escrivá se maneja muy bien, presumiendo de haber estado trabajando para el Banco Central Europeo. Él sí ha dicho, yo fui un hombre de negro. Ya se le negro. nota ya, joder. Yo fui hombre de negro. Bueno, pues básicamente lo que ha hecho es vender las bondades de su reforma laboral, por supuesto, de la creación esa del temporal reconvertido en fijo discontinuo para aligerar las estadísticas, y luego muy especialmente el problema de la reforma de las pensiones, que la Comisión Europea coloca como una condición fundamental para los siguientes pagos parciales. La reforma de las pensiones, que ahora mismo le ha atascado su puesto socio de gobierno, que Exactamente. Podemos, y es un tema muy serio porque efectivamente para que venga el resto del dinero, esto hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Pero de esto nadie sabe nada en España, ni Escrivá. Él tiene un plan, otra cosa es que va a tener que pactarlo con Podemos, ¿no? Algo ha definido hoy en las reuniones, pues efectivamente, pues ampliar la edad de jubilación ad eternum, de los 67, 68, 69, 70, ampliar el periodo, y ese tiene que computar para que tú tengas derecho a la pensión de jubilación, y así como los años para calcular el cálculo medio, ¿no? ¿Qué quieren hacer también? Todas las pensiones no contributivas, toda la prestación social no contributiva, que es brutal lo que se está pagando, porque además está muy vinculado a la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Esto sacarlo
del fondo de pensiones y meterlo en los presupuestos generales del Estado. Esto efectivamente te permite aligerar, ¿no? No hemos hablado de apoyo, de medidas de apoyo a la natalidad, y ha hablado muy bien de su ingreso mínimo vital. Ya, que prácticamente nadie ha recibido una... Bueno, según 1,58 millones de españoles, 1.600.000 españoles. Pues no tenemos ese dato porque además se cruza con los pagos que realizaban las comunidades autónomas. Esto es un lío brutal. Entonces es una ingeniería contable impresionante, que la única forma de saber la verdad será pues llegar al gobierno y entonces encontrarnos las cuentas reales, que es lo que veremos. Mañana a las 12 es la rueda de prensa de la señora Hohlmeier, si no me equivoco, sobre esta cuestión. Sí. No creo que debamos esperar grandes sorpresas, ¿no? Porque en el mundo europeo sois así todos muy condescendientes y tal. Escucha, Hohlmeier no va a hacer ninguna sorpresa, es una rueda de prensa en la que la presidenta de la comisión es la que tiene que hablar. Luego, efectivamente, sí que hay un informe donde pues, hace un relato de hechos, un análisis de la situación y unas conclusiones en que la Comisión de Control Presupuestario dirá, pero lo normal es que Hohlmeier en esta primera declaración normalmente pues, haga un resumen de lo que ha sucedido y diga pues, esas cosas que nos han atendido muy bien y tal, porque ella es muy educada, pero, y, hombre, yo también soy educado, pero digo la verdad, uno de los ministros que estaba señalado ha decidido no venir, que es la ministra de Industria. Otro prácticamente se ha ido a mitad de la reunión, que es la de Hacienda, y efectivamente, eso hay que decirlo, Calviño y Escrivá han aguantado y han dicho lo que han dicho. Entre otras cosas, que no van a bajar los impuestos y que no van a bajar las cotizaciones sociales ni de los autónomos ni de los empresarios, sino que todo va a subir para mantener el sistema que ellos quieren. Con un elemento inquietante me quedo para cerrar ya la entrevista de lo que ha dicho Jorge Buxade esta noche aquí, que es su convicción de que lo mollar de los fondos no se va a ejecutar hasta el final del año por razones electorales. Sin duda. Pero esto y gran parte que va a quedar para el 2024, 2025, 2026, no se va a poder ejecutar realmente. Sí, sí. Realmente. Que el gobierno va a intentar ejecutar todo lo que pueda y que sea todo lo de la Administración General del Estado, para que Sánchez pueda ir paseándose y pavoneándose de un dinero que pagan los españoles. Es que hay una gran trampa. Yo creo que lo primero que tienen que tener nuestros espectadores es que todo eso se paga con el IVA, con los impuestos verdes, con los ajustes en frontera, con lo de las subastas del CO2, etcétera, etcétera. Esto lo estamos pagando nosotros, los españoles. Es un dinero que, pues como pedir una hipoteca, nos acaban de dar todo un crédito y ahora hay que empezar a pagarlo hasta el año 2058, con lo cual cualquiera de nosotros tendría el derecho a decidir que eso sea algo que los españoles podamos decidir. Y no hemos podido decidir porque ha habido esa condicionalidad ideológica. Tú no puedes hacer, pues yo creo, pues recuperar la minería del carbón en un determinado momento, porque además tenemos una ley de cambio climático que lo impide, o buscar los yacimientos de litio que encontramos en España. En fin, esta es la realidad, las manos atadas por consecuencia de... Esperaremos mañana la rueda de prensa de la señora Hohlmeier. Mañana también, por cierto, hay otra misión española del Parlamento Europeo, con representación española para ver la cuestión de la ley del solo sí es sí, si no me equivoco. Sí, que está Margarita de la Pisa. Margarita de la Pisa, que estará mañana con nosotros aquí para hablar precisamente de este asunto, porque resulta que, claro, vamos a ver, la verdad es que cuesta acostumbrarse a la idea, pero cuando se habla de Europa, están hablando de usted. El dinero de Europa es el dinero de usted. Y las comisiones de Europa son sus diputados. Claro, en fin, hay que hacerse esta idea. Esa es curiosa, porque esa es una comisión que se lanza para ver lo bien que lo está haciendo el Ministerio de Igualdad en España. Ah, qué bien. Porque son todas unas radicales, salvo a Margarita, que es la única que vive en el sentido común, como una mujer normal y corriente. Qué interesante. Hoy le han preguntado dentro del intercambio de monólogos de Feijóo y Sánchez en el Senado, luego hablaremos de ello, a Feijóo ha tenido un desliz. Ha tenido un desliz. Y entonces, afeando a Pedro Sánchez el contenido de la ley trans, ha hablado de que puede pensar cualquier persona de bien. Orresco Reference ha dicho persona de bien. ¿Cómo es posible que haya dicho persona de bien cuando todo el mundo sabe que en España todos somos gente de mal? Es increíble la que salía con este asunto. Bueno, Jorge Buxade, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Jorge Buxade se lleva premio por haber venido aquí a contarnos y que se lo enseñe a la señora, porque la Hohlmeier es de la Unión Social Cristiana Bávara, que es la democracia cristiana bávara, pero que es propia, no es la democracia cristiana renana, alemana y tal, es otra historia. Claro, son bávaros.
Los bávaros esencialmente son la Oktoberfest de München, la cerveza y no sé qué. Por eso, tengo yo aquí una cosa para que se la lleves mañana a la ¡Qué señora barbaridad! Hohlmeier, pero solo para enseñársela, ¿eh? Hay que bebérsela entre mediterráneos, que es el Magnum de Tejoneras. Muchísimas gracias. Tejoneras, sabe Jorge Buxade, como todos los espectadores del Gato al Agua, que es nuestro vino de referencia, que es nuestro sponsor, que es el mejor vino de pago, o sea, del terruño, de Pagus, de la Comunidad de Madrid, que se elabora ahí en esa finca Tejoneras, en el oeste ya de la comunidad, lindando con la Sierra de Gredos, en un suelo maravilloso de granito y de pizarra. Desde mediados del 19 se está elaborando vino ahí, ahora con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades de todas, o sea, todo lo que usted pueda, Syrah, Merlot, todo lo mejor ahí. Y ahora mismo tenemos una oferta, son 17 premios internacionales el año pasado, en fin. Ahora mismo tenemos esa oferta que está viendo usted en pantalla por solo 99 euros, que representa un 30% de descuento respecto al precio de mercado y que consta de una botella de vino 750 Gran Reserva, 2 de Tejoneras Reserva, que es la del cuello azul, que se lleva a Buxade aquí, un ejemplar Magnum, y 9 botellas de vino La Crianza, más 2 copas serigrafiadas, es decir, 12 botellas del mejor vino de Madrid. Todo, ya le digo, por solo 99 euros, con lo cual compra usted con un 30% de descuento. Ahora, además de esos 99 euros, 5 se los mandan a la Fundación Madrina de Conrado Jiménez, que es una casa de garantías, porque a propósito de la guerra de Ucrania está acogiendo madres gestantes y niños, o sea, refugiados de guerra de verdad, y hay que sacarlos adelante, en fin, hacerles vivir, material escolar, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues 5 euros de cada 99 de estos del pack Tejoneras van dedicados a la Fundación Madrina para este objetivo. Sabe usted que los vinos Tejoneras los puede adquirir en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en distribuciones Adán, Alcampo, Carrefour y Sánchez Romero. Y yo lo que le aconsejo es que entre en la web, en tejoneras.com, o que llame por teléfono, que le van a atender encantados. Con Jorge Buxade, tan contento con su botella Magnum, que se la va a regalar a Mónica Hohlmeier. No, se la va a enseñar, a Mónica Hohlmeier, y según se porte en la rueda de prensa mañana, ya veremos si bebe o no bebe. Pues ya veremos. Oye, muchísimas gracias, amigos de Tejoneras, muchísimas gracias al Gato. Además, ahora en casa tenemos otro mayor de 18 años, que mi hijo mayor ya tiene 18, con lo cual ya podemos repartir. Antes de que la Unión Europea lo prohíba definitivamente, Sí. con el que en estas Ahí tenemos estamos. unos cuantos locos. Sí. Sí, en fin. Jorge, mil gracias. Gracias.